Saludos espirituales. Hermanos de Luz les trae las predicciones astrológicas más potentes para esta semana del 20 al 26 de enero del 2025. El universo nos presenta una semana extraordinaria, marcada por la alineación de 6 planetas que transformará nuestra energía y nuestro destino. Para quienes no conocen nuestro canal, en Hermanos de Luz exploramos el mundo espiritual en todas sus dimensiones, conectando con los ancestros y compartiendo conocimientos que iluminan nuestro camino. Si aún no están suscritos, este es el momento de unirse a nuestra familia espiritual. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Antes de comenzar con las predicciones, quiero compartirles algo importante. Muchos han solicitado contenido astrológico en nuestro canal y hemos decidido responder a ese llamado. A partir de ahora estaremos trayendo predicciones mensuales. Este contenido que les traigo hoy es sumamente especial y confiable. Hace unos días, conversando con una persona muy respetada en el campo de la astrología, intercambiamos conocimientos y surgió esta colaboración. Esta persona se dedicará a proporcionarnos las predicciones semanales o mensuales dependiendo de la respuesta que veamos en el canal. Como siempre les digo, si no es algo confiable o alguien de confianza, no lo comparto con ustedes. Ya estamos preparando otro video donde les explicaremos detalladamente las características de cada signo zodiacal. Ahora bien, esta semana es verdaderamente extraordinaria. El lunes 20 podremos observar en el cielo un fenómeno excepcional: la alineación de 6 planetas: Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Venus y Saturno se alinearán, quedando fuera solamente Mercurio. Este evento marca un momento de intensidad emocional única, transformación y renovación profunda. El miércoles 22, la luna en Escorpio entrará en armonía con Saturno y Venus, creando un momento perfecto para la reflexión y evaluación de nuestras emociones más profundas. Es tiempo de hacernos preguntas valientes, de buscar respuestas honestas y de alcanzar un verdadero crecimiento personal. Hacia el fin de semana comenzaremos a sentir la energía renovadora de la luna nueva en Acuario, que llegará el 29. Esta energía nos traerá frescura y nuevas oportunidades para planear proyectos visionarios y cambios significativos en nuestras vidas. Para todos los nacidos bajo el signo de Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, esta semana viene cargada de energías transformadoras. El miércoles 22, la conjunción de la luna con Vesta en Escorpio creará un espacio ideal para trabajar en aquello que verdaderamente les apasiona. Los tránsitos astrológicos están a su favor, así que no desperdicien esta oportunidad única. Si tienen un deseo en su corazón, sepan que es una realidad esperando manifestarse. La luna en Escorpio los llevará a reflexionar sobre sus relaciones más profundas, ayudándoles a liberarse de viejas heridas. Aprovechen especialmente la energía del martes y miércoles para fortalecer lazos importantes que pudieran estar tensos. Recuerden que los reproches y el rencor solo perpetúan el sufrimiento. Es momento de abrir la mente y entender que la vida es más simple de lo que parece, que las situaciones no son tan personales como imaginan y que cada experiencia trae consigo un aprendizaje valioso para su evolución. Al acercarnos al fin de semana, la energía de la luna nueva en Acuario activará su creatividad y sus metas colectivas. Es fundamental que encuentren una manera de servir a los demás, ya sea a través de su trabajo o su vida personal. Esta es la clave que dará verdadero sentido a su existencia. Para los nacidos bajo el signo de Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, la energía armónica de la luna en Escorpio y Vesta, el miércoles 22, activará pasiones que creían olvidadas y les ayudará a profundizar en proyectos importantes. Si existe alguna persona o deseo que han intentado olvidar porque piensan que es imposible, este es el momento de confiar en ustedes mismos y darse una nueva oportunidad. El miércoles y jueves serán días donde las relaciones de pareja y el trabajo tomarán especial relevancia. Es un momento ideal para comprometerse con lo que realmente valoran, con las personas que verdaderamente merecen su atención.
Si no encuentran satisfacción en su trabajo actual, tómenlo como una oportunidad para expresar su verdadera esencia, pero recuerden comenzar el cambio desde su interior. No olviden esta verdad universal: como es dentro, es fuera. Nada cambiará en su entorno si no cambian primero ustedes. Hacia el fin de semana, la luna nueva en Acuario iluminará su vida profesional, ayudándoles a planear proyectos innovadores. Si durante la semana han reflexionado y considerado cambios internos, este fin de semana comenzarán a sentir que la transformación es posible, que pueden vivir como realmente desean. Para los nacidos bajo el signo de Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, la luna en Escorpio del miércoles 22, en conjunción a Vesta, marcará un momento ideal para trabajar con compromiso en sus rutinas y cuidado personal. Es fundamental que establezcan una rutina diaria que incluya ejercicio, meditación, agradecimiento, descanso y escritura, todo lo que les ayude a bajar el ritmo y reconectar con su centro. Tienen desafíos increíbles por delante que los harán avanzar rápidamente hacia la vida de sus sueños, pero necesitan mantener su energía elevada y en equilibrio. Los tránsitos de esta semana los invitan a refrescar sus ideas, a abrirse verdaderamente a lo nuevo y a superar viejas creencias limitantes. Hay una verdad que resonará especialmente con ustedes: los límites siempre provienen de las ideas. La realidad es ilimitada. Es hora de superar sus inseguridades y reconocer los dones y talentos que poseen. Hacia el fin de semana, la luna nueva en Acuario iluminará su vida profesional y sentimental. Para quienes están en búsqueda del amor, es momento de reflexionar sobre qué aspectos pueden mejorar para que sus relaciones sean más satisfactorias y duraderas. Tal vez necesiten mostrarse más auténticamente, abandonar las máscaras y alejarse de las complicaciones innecesarias. Un momento de pausa en estas predicciones para decirles algo importante. Como les mencioné al principio, este contenido astrológico podría convertirse en una sección mensual en nuestro canal, pero todo depende de ustedes. Necesito que me digan sinceramente en los comentarios si les interesa que continuemos con estas predicciones mes a mes o si prefieren que nos enfoquemos en otros temas espirituales. Su opinión es fundamental para mí, pues ustedes son la razón de ser de este espacio. No tengan reparo en expresar lo que sienten, sea positivo o negativo. Continuemos ahora con nuestras predicciones para los nacidos bajo el signo de Cáncer del 21 de junio al 22 de julio. El miércoles 22, la luna en Escorpio tocará su zona de creatividad e intimidad, invitándolos a volcarse en lo que realmente les apasiona. Este es el momento preciso para enfocarse en sus proyectos personales y aficiones, sin permitir que nada ni nadie los aleje de ellos. En las relaciones de pareja, a veces tienden a anularse demasiado y dejar de lado sus intereses por satisfacer a otro. Este ciclo debe terminar. A partir de ahora, su prioridad deben ser ustedes mismos. Durante el jueves y viernes, bajo la influencia de esta luna en Escorpio, en conjunción a Vesta, experimentarán un aumento significativo en su creatividad. Sentirán un impulso especial para realizar aquello que verdaderamente los llena, lo que les permitirá sanar heridas a través de lo que aman hacer. Recuerden que abandonar sus propios intereses por complacer a otros es lo que realmente los hace perder el rumbo. Es momento de escuchar a su corazón y seguir el camino que los hace sentir plenos. Hacia el fin de semana, la luna nueva en Acuario los llenará de una energía fresca y renovadora, especialmente en temas económicos y emocionales compartidos. Si tienen algún proyecto o negocio en sociedad, las circunstancias pueden dar un giro sumamente positivo. Manténganse atentos a las señales del universo. Para los nacidos bajo el signo de Leo, del 23 de julio al 22 de agosto, esta semana la luna en Escorpio iluminará su vida familiar y los animará a fortalecer sus raíces emocionales. Los desafíos o enfrentamientos familiares han sido su punto vulnerable en 2024 y el 2025 llega con la oportunidad de sanarlo y trascenderlo. Es momento de dejar a un lado el rencor, el juicio y el ego
de abandonar la tendencia a tomar las cosas de forma personal y contemplar a los demás como la expresión de vida que son, igual que ustedes. Durante toda esta semana, especialmente del miércoles al viernes, se presentará un momento muy propicio para atender asuntos del hogar y sanar dinámicas familiares. Tomen la iniciativa del cambio, asuman ese papel de liderazgo tan natural en su signo y trabajen para restablecer la armonía. Reflexionen sobre cómo este desequilibrio en su entorno familiar podría estar afectando sus relaciones de pareja. Al llegar el fin de semana, la energía de Acuario activará sus relaciones más personales, aportando frescura a sus vínculos de pareja o presentándoles oportunidades para conocer personas nuevas y renovar conexiones existentes. Es momento de dejar a un lado los prejuicios e ideas preconcebidas, atreviéndose a mostrar nuevas facetas de su personalidad. Para los nacidos bajo el signo de Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre, la luna en Escorpio del miércoles los impulsará a expresarse con honestidad y sanar viejas heridas en la comunicación. Muchas veces, aun teniendo la razón, las formas y maneras de expresarse los llevan a perder el mensaje, lo que resulta en una gran frustración. Es fundamental que antes de hablar, practiquen la escucha profunda y verdadera del otro. El siguiente paso es dejar el ego a un lado y comunicarse desde su verdad más auténtica. El jueves y viernes, bajo la influencia de esta luna en Escorpio en conjunción a Vesta, sentirán una invitación especial para explorar ideas nuevas con pasión y compromiso. Reconozcan los numerosos dones y talentos que poseen, pero recuerden que deben comprometerse con ellos, llevando a término las tareas que comienzan, evitando dispersar su energía en situaciones o personas que no aportan valor a su crecimiento. Durante el fin de semana sentirán un fuerte impulso de permanecer en casa, organizando sus espacios y buscando el orden. Esta será una oportunidad perfecta para crear ambientes armoniosos y belleza en su entorno, algo muy característico de un signo con tanto sentido estético como Virgo. Permítanse este tiempo, pues les ayudará significativamente a crear y habitar mejor sus espacios. Para los nacidos bajo el signo de Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre, la luna en Escorpio del miércoles iluminará su sector financiero y los invitará a reflexionar sobre sus recursos personales y emocionales. Es el momento preciso para valorar lo que verdaderamente importa. Examinen si están dedicando demasiado tiempo al trabajo, dejando en segundo plano su vida personal. Si sus finanzas necesitan atención, este es el momento ideal para realizar un balance honesto entre sus ingresos y gastos, identificando dónde pueden equilibrar la balanza. Durante el jueves y viernes experimentarán una claridad mental excepcional para abordar cuestiones prácticas. Es tiempo de cuestionarse qué elementos podrían aportar mayor estabilidad en sus finanzas, en su trabajo, en su vida sentimental. El universo los invita a tomar decisiones prácticas y concretas que transformen su realidad. Al llegar el fin de semana, después de días enfocados en aspectos materiales y prácticos, sentirán un fuerte impulso por explorar su creatividad y pasiones más profundas. Dediquen tiempo a las actividades que nutran su espíritu, no solo su bolsillo. Recuerden esta verdad fundamental: lo que alimenten en su interior se manifestará en su realidad material. Como es dentro, es fuera. Para los nacidos bajo el signo de Escorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre, el miércoles la luna en su signo los hará brillar con una luz especial. La luna en Escorpio, en armonía con Saturno y Venus, fortalecerá sus compromisos y los conectará con su verdadera esencia. Han estado tiempo batallando con una máscara, esa coraza que usan como escudo y les brinda una falsa seguridad, pero ha llegado el momento de abandonarla. El universo los invita a trascender el ego y mostrarse tal cual son. Durante el jueves y viernes, bajo el influjo de la luna en su signo en conjunción a Vesta, sentirán la necesidad profunda de explorar sus emociones y dedicarse a los proyectos o actividades que verdaderamente los apasionan.
Es el momento perfecto para permitirse expresar todo lo que llevan dentro. Su intuición será su guía más valiosa durante esta semana. Escúchenla con atención. Hacia el fin de semana, la energía de Acuario los invitará a permanecer en casa, organizar sus espacios y reconectar con su familia. Es tiempo de reconocer quiénes son las personas verdaderamente importantes en sus vidas. Recuerden que los amigos sinceros también son familia del alma. Para los nacidos bajo el signo de Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre, esta semana trae una invitación especial para la reflexión y la introspección. Su naturaleza optimista y sus constantes deseos de disfrutar la vida los llevan, en ocasiones, a pasar por alto cuestiones importantes, especialmente cuando se trata de asuntos familiares o sentimentales. El universo indica que este patrón debe cambiar, pues podría convertirse en una carga pesada que obstaculice su avance espiritual. El miércoles, la energía de la luna en Escorpio actuará como catalizador para liberar las cargas emocionales del pasado. Ha llegado el momento de demostrar valentía y enfrentar las situaciones para poder superarlas verdaderamente. El universo les sugiere equilibrar su energía, poniendo menos atención en el beneficio personal y más en el servicio hacia sus seres queridos. Durante el fin de semana experimentarán una profunda conexión con su intuición y su dimensión emocional. Será el momento perfecto para cerrar ciclos con determinación, para abordar conversaciones pendientes y avanzar hacia su evolución. Dejen el miedo a un lado, pues mostrar su lado más íntimo y vulnerable los transformará en seres más fuertes y auténticos. Para los nacidos bajo el signo de Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero, el miércoles la armonía de la luna en Escorpio con Saturno y Venus fortalecerá significativamente sus amistades y conexiones sociales. El universo abre un espacio propicio para crear alianzas sólidas con socios y fortalecer vínculos sentimentales. Para quienes lo contemplen, es un momento favorable para formalizar compromisos o considerar la expansión familiar. Durante el jueves y viernes, bajo la influencia de la luna en conjunción con Vesta, su capacidad para colaborar con otros desde un lugar de compromiso y pasión se verá potenciada extraordinariamente. El mensaje del universo es claro: si deciden emprender un nuevo proyecto, ya sea en el ámbito laboral o personal, entréguense por completo, evitando las medias tintas y la mediocridad. Con la energía de Acuario manifestándose hacia el final de la semana, se presenta una oportunidad significativa para enfocarse en sus finanzas, especialmente si requieren una mejora urgente. Es momento de realizar un análisis profundo de sus gastos e ingresos. La clave podría estar en identificar y eliminar gastos superfluos antes de considerar cambios laborales más drásticos. Para los nacidos bajo el signo de Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, el miércoles 22, la luna en Escorpio los impulsará a reflexionar profundamente sobre su vida profesional. El universo abre una ventana ideal para evaluar los cambios necesarios que los llevarán a incrementar sus ingresos o encontrar mayor plenitud y tranquilidad. La transformación podría comenzar desde su interior, por lo que prácticas como el yoga o la meditación se presentan como herramientas valiosas en este momento. Durante el jueves y viernes, la influencia lunar los invitará a profundizar en sus pasiones y proyectos, permitiéndose disfrutar plenamente de aquello que nutre su espíritu. El universo también les presenta la oportunidad de fortalecer relaciones significativas y avanzar en proyectos importantes. No teman comprometerse y dar ese paso decisivo hacia adelante. La energía cósmica les pide entrega total, sin reservas ni medias tintas. Al acercarse el fin de semana, la influencia de Acuario renovará sus energías y motivación, ayudándoles a enfocarse con mayor intensidad en sus proyectos personales. Es momento de despedirse de la pereza y dar la bienvenida al ejercicio físico, la meditación, la alimentación consciente y los hábitos saludables, elementos fundamentales para mantener su energía en niveles óptimos.
El universo los invita a ser valientes en la persecución de sus sueños, pues este es verdaderamente su momento de brillar. Para los nacidos bajo el signo de Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo, la luna en Escorpio del miércoles los invita a explorar su dimensión espiritual y sanar heridas emocionales del pasado. El universo les pide continuar con ese significativo trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal que iniciaron en 2024. Este camino de aprendizaje, inevitable en todo ser humano, se convertirá en una fuente extraordinaria de satisfacción y felicidad, transformando no solo su realidad interior, sino también su entorno. Esta semana se presenta llena de magia y transformación para ustedes, siempre y cuando abracen el aprendizaje y el cambio con apertura total. El jueves y viernes serán días perfectos para abrirse a nuevas posibilidades y oportunidades, para entregarse a su camino espiritual con plena confianza y esperanza renovada. Recuerden esta verdad fundamental: cada transformación interior generará un cambio exponencial en su realidad exterior. Hacia el fin de semana, la energía de la luna nueva en Acuario actuará como un catalizador, ayudándoles a liberar cargas innecesarias y a abrazar una nueva perspectiva de vida, alejada del sacrificio excesivo, la preocupación constante y el esfuerzo desmedido. Su extraordinaria sensibilidad es su mayor don. Úsenla sabiamente para transformar positivamente su entorno y el de quienes los rodean. Recuerden siempre que los astros son guías en nuestro camino espiritual, pero el verdadero poder de transformación reside en nuestro interior. Como decimos en Hermanos de Luz, la luz de los ancestros ilumina nuestro sendero, pero somos nosotros quienes debemos dar los pasos. Déjenme saber en los comentarios si este tipo de contenido astrológico resuena con su energía espiritual. La sabiduría ancestral tiene mucho más que revelarnos.